¿Qué hay oculto bajo Japón? 25 datos. Hablar de Japón es aludir a ciudades icónicas como Tokio, Osaka, Hiroshima, Kioto y Nagasaki, o lugares tan emblemáticos como el santuario de Itsuko-kushima, Jinja, el Daisho-in, el parque de Momiyadini-Koen o el templo de Daiganji. Pero más allá de lo visible, de ser noticia por sus terremotos, tsunamis y huracanes, Japón tiene algunas otras referencias que no siempre son divulgadas. Hablamos de catedrales inmensas sepultadas bajo tierra, fósiles de hace decenas de miles de años, una ciudad oculta bajo el mar, entre otras cosas. Existió una Atlántida japonesa. ¿Por qué ocurren tantos accidentes geológicos? ¿Hubo cristianismo en Japón anteriormente? ¿Dónde están las ciudades subterráneas del país? ¿Hay fósiles de un dinosaurio que habitó Japón hace 125 millones de años? ¿Hay raros círculos en Japón? Todo esto y mucho más lo descubriremos en este nuevo audiovisual de Crea y Transforma. Quédate con nosotros para saber qué hay oculto bajo Japón. Número 1. La enorme catedral subterránea bajo Tokio. Una de las principales amenazas sobre Tokio siempre han sido las inundaciones. Posiblemente emplear el vocablo amenazas no sea lo suficientemente justo, porque el problema era inimaginablemente complicado y peligroso. Y es que Tokio se fundó en una llanura atravesada por decenas de ríos y 5 sistemas fluviales distintos. Entre la rápida urbanización, la extracción de agua de manera irresponsable, poca planificación y las condiciones climáticas adversas, el terreno se moldeó para sufrir inundaciones, producto de tifones y otros desastres naturales. A pesar de entender esto desde el principio, no fue sino en la posguerra que el gobierno japonés decidió invertir de manera intensa en el control de daños. Aquí nace la legendaria Catedral Subterránea de Tokio, el mayor sistema de defensa contra las inundaciones, que se encuentra justo debajo de la ciudad. Oculta bajo 22 metros de tierra, este inmenso tanque es parte del canal subterráneo de descarga externa al área metropolitana. Es un complejo sistema de túneles y cámaras cilíndricas altas, de 6.3 kilómetros de extensión en el norte de Tokio. Ocupan casi toda la parte inferior de la ciudad y utilizan columnas de 500 toneladas para soportar todo el peso. La idea es que cuando los ríos se desborden, el exceso de agua caerá en uno de los enormes tanques y a partir de aquí serán empujados fuera del área urbana. Número 2. Yonaguni, la misteriosa ciudad. También llamado la Atlántida de Japón, el monumento Yonaguni es una colosal extensión de roca hundida a 25 metros de profundidad, cerca de las islas Ryukyu. Desde su descubrimiento en 1987, ha despertado la curiosidad de toda la comunidad científica japonesa. Con sus ángulos de 90 grados, sus superficies planas, sus bordes que parecen no tener desgaste y sus escalones tallados casi a la perfección, ha hecho dudar sobre si es una estructura hecha por el hombre. Este monumento con forma piramidal tiene 50 metros de largo y 20 de ancho. Según las estimaciones, tendría más de 10.000 años. Por un lado, arqueólogos lo atribuyen a vestigios de una civilización antigua, el pueblo Homon, que habitó el Japón prehistórico en el 12.000 a.C. Por otro lado, algunos geólogos se mantienen escépticos, pues manifiestan que no sería imposible que una estructura de estas características se forme de manera natural. Número 3. Raros círculos en Japón. La prefectura Miyazaki, en el sur de Japón, ha sido el objeto de un singular fenómeno, la aparición de círculos en los cultivos de árboles Tsuchi. Esto es el resultado de un experimento forestal comenzado hace más de 50 años. El revuelo comenzó en febrero del año 2019, cuando en redes sociales aparecieron fotos tomadas por satélite que revelaban la particular formación forestal. Las teorías de extraterrestres no se hicieron esperar, pero todo se detuvo cuando se dio a conocer un documento del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón, en el que explicaban que esta área fue usada en 1973 para silvicultura experimental, donde investigadores sembraron árboles en incrementos radiales de 10 grados para formar 10 círculos concéntricos, hecho que lograron. Número 4. Los fósiles del Fukioraptor, un dinosaurio que habitó Japón hace 125 millones de años. El Fukioraptor, también llamado ladrón de Fukio, fue un dinosaurio carnívoro de tamaño medio que vivió en lo que sería Japón durante la época del Cretácico. Era de una constitución relativamente ligera, sin importar su edad. Se estima que alcanzaba los 4.2 metros de largo y llegaba a un peso medio de 175 kilos, aunque algunos paleontólogos opinan que llegaba a los 300 kilos. Los dientes del ladrón de Fukio eran comprimidos y con forma de cuchilla, que estaban reforzados por un esmalte arrugado.
Tenía además garras de manos grandes y planas, lo que le facilitaba la caza. El primer ejemplar fue descubierto en la cantera de Kitadani, en la prefectura de Fukui, de aquí su nombre. Sin embargo, este primer ejemplar se cree que no estaba en su madurez y que un espécimen adulto podría llegar a ser mucho más grande. Número 5. Un dinosaurio de hace 100 millones de años. Japón es conocido por diversas cosas, pero casi nadie asocia al país insular con los dinosaurios. Ahora bien, la realidad es que este es uno de los lugares más ricos para el descubrimiento de fósiles y posee en la actualidad más de una docena de especies únicas. De todas sobresale el Hypnovenator Matsubara Eotoerum, un hallazgo fascinante, por lo que se cree era una inteligencia excepcional. El descubrimiento en sí se remonta a 2010, en la prefectura de Hyōgo, aunque el estatus de nueva especie no se hizo oficial sino hasta julio de 2024. La familia de los troodóntidos, a los que este dinosaurio pertenece, son conocidos por sus grandes cerebros. Esto se sabe por su gran caja craneal, con relación a la de otras especies. Poseía garras en forma de hoz, con filo dentados. Por el tamaño de su cerebro y sus capacidades físicas, se piensa que cazaba en grupo y tenía la inteligencia suficiente para evitar a depredadores más grandes, lo que lo convertía en una de las especies más letales del periodo, y que acabó con animales más pequeños o miembros jóvenes de especies más peligrosas. Número 6. Una nueva especie de dinosaurios. La prefectura de Hyōgo volvió a sorprender al mundo cuando en el 2024 se realizó el descubrimiento de un nuevo género y especie de Ceraptosiano primitivo, un dinosaurio con pico y herbívoro que vivió hace unos 110 millones de años, según estimaciones. Este bípedo llega a medir 80 centímetros de largo y pesaba alrededor de 10 kilos, lo que lo dejaba en la parte baja de la cadena alimenticia. No poseía cuernos ni algo similar, como era el caso de otros ceratopsianos, el Triceratops, por ejemplo. Por sus similitudes con otros especímenes de América, se sospecha que esta familia de dinosaurios migró desde Asia hasta el norte de América hace millones de años. Su descubrimiento abrió las puertas para nuevas investigaciones. Miembros de la Universidad de Hyōga, sobre todo en el área de paleontología, expresaron su deseo por encontrar nuevos dinosaurios en la medida que avance la investigación. Número 7. Los fósiles del Nipponosaurio, un dinosaurio que habitó Japón. El lagarto japonés, o más conocido como Nipponosaurio, fue un fósil descubierto en 1934 en la isla de Sakhalin, pero reconocido finalmente en 2017 como una especie distinta. Los expertos indican que podía llegar a medir 4 metros de largo en su etapa juvenil, aunque le resultó difícil hacer más asunciones, considerando el pobre estado del fósil una vez encontrado. Se piensa que hasta el momento solo se ha podido reconstruir en un 60%. Se estima que el dinosaurio vivió en algún momento del Campaniano inferior, hace alrededor de 80 millones de años. Número 8. La unión perdida entre los dinosaurios y las aves. Las aves son criaturas antiguas, gorriones, palomas, halcones o pingüinos. Da igual, todos descienden del Jurásico. Aquí las aves no eran diferentes a otros dinosaurios, y sus primeros ejemplares eran muy similares a una ave rapaz. Los fósiles descubiertos en los últimos siglos buscan explicar cómo fue la evolución de estas criaturas. Y en Japón, particularmente, se encontró uno de los más insólitos hasta la fecha. Se le nombró Fuki-Pteryx prima. Fue hallado en verano del 2013, y su primera datación indica que vivió hace 120 millones de años. En el caso de las aves, sus huesos huecos y su pequeño tamaño hace que los fósiles sean mucho más difíciles de encontrar, en perfectas condiciones. Solo tenemos un par de ejemplares en todo el mundo, y el Fuki-Pteryx japonés es uno de ellos. Sus dedos terminan en garras y posee una cola corta, con una estructura ósea que permite el movimiento de músculos y plumas de la cola, una característica propia de las aves modernas. Número 9. Toyota Maphimeya. El Toyota Maphimeya es un género de crocodiliano extinto que vivió en Japón y Taiwán durante el Pleistoceno. Su descubrimiento ocurrió en 1964, cuando se estaba construyendo un nuevo edificio de la Universidad de Osaka, y en medio de las excavaciones salió a la luz el fósil. Expertos consideran que vivió hace 400.000 años, aproximadamente, y de los restos encontrados se nombró a la especie Machikanensis, de Japón, mientras que los hallados en Taiwán se llamaron Taiwanicus. Las investigaciones llevadas a cabo en el año 2020 determinaron que la especie debía medir alrededor de 7 metros de longitud. Solo su cráneo medía más de 1 metro, y la mayor parte estaba ocupado por los huesos nasales y los colmillos de la criatura. Número 10. Línea tectónica media japonesa. La línea tectónica mediana es el sistema de fallas más largo de Japón. Comienza en la prefectura de Ibaraki
donde conecta con la línea tectónica Itoigawa-Shokusouka y la Fosa Magna. Pasa por el centro de Honshu, atraviesa la bahía de Bikawa y sigue todo el camino hasta el estrecho de Ojo, donde se extiende hasta Kyushu. Sin embargo, lo que más resalta de la LTM es la zona de falla. Se considera activa y peligrosa, ya que incluye 6 regiones divididas por su alta actividad sísmica. Aquí se han producido terremotos con magnitud de hasta 7 grados. El más antiguo sucedió hace 3.000 años y el más reciente en el siglo XVI. Por las condiciones físicas, es seguro decir que estas actividades sísmicas se repetirán en el futuro. Uno de los últimos fue el gran terremoto de Hanshin, ocurrido en 1995. Si bien no llegó a magnitud 7, mató a 6.400 personas y dejó un saldo de 100 billones de yenes en daños. Número 11. Un gran imán de terremotos oculto. Es imposible predecir cuándo o dónde se producirá una falla sísmica. A día de hoy al menos, incluso si disponemos de toda la tecnología especializada, nos seguirían faltando datos. Por otro lado, si estudiamos ciertos fenómenos geológicos, tendríamos algo cercano a una predicción, sin ser exacta. Nature Geoscience, con un equipo multidisciplinario de universidades japonesas y estadounidenses, se han marcado en este trabajo y llegó a la conclusión de que, bajo el país insular, podría haber una especie de imán para terremotos. Este es el Plutón Kumano, una gran roca ubicada en la zona de subducción de Nakai. En realidad se conocía desde hace años, pero solo ahora entendemos su verdadera implicación. El Plutón es un cuerpo de magma volcánico que se solidifica antes de salir a la superficie. Sin embargo, en el caso japonés, está aún estancado. A lo largo plazo, el Plutón empuja agua subterránea a filtrarse bajo la corteza, además de que por su peso dobla el manto acuífero en el que se encuentra. Estos dos fenómenos provocan la acumulación de energía, que puede terminar con sismos de gran magnitud, como los ocurridos en 1944 y 1946, ambos afincados en esta zona. Número 12. ¿Qué fue el periodo Homon? Este fue un periodo comprendido entre los años 14.000 y el 300 a.C., una parte de la historia japonesa donde la isla estuvo habitada por una cultura de cazadores-recolectores y agricultores primitivos, a los que se llamó Homon. Para la época desarrollaron un considerable sedentarismo y una cultura compleja. En sus estudios, el zoólogo estadounidense Edward S. Morse descubrió fragmentos de cerámica en 1877, característicos de esta población antigua. Este pueblo fue rico en herramientas hechas de hueso, piedra, conchas y astas. Los restos materiales que hemos encontrado son vasijas de cerámicas y figurillas, lo que naturalmente las compara con algunas culturas precolombinas. Número 13. ¿Qué fue el periodo Yayoi? El conocido periodo Yayoi se dio entre el 300 a.C. y el 300 después de Cristo, un periodo de cambio en Japón, el paso del Neolítico a la Edad de Bronce y finalmente la de Hierro. Las fechas exactas son controvertidas, pues hay arqueólogos que datan el principio del periodo hasta 1000 años antes de Cristo. El nombre Yayoi viene de un barrio en Tokio donde se hicieron los primeros descubrimientos de artefactos propios de la época. Estos incluían cerámica, carpintería y avances en las ciencias de arquitectura y agricultura basada en arroz. Este fue el periodo de Japón donde las comunidades se volvieron sedentarias, innovando en técnicas de cultivo que provenían de Corea. Además, aquí nace la separación por clases sociales. Número 14. ¿Qué fue el periodo Kofun? El periodo Kofun abarcó desde el final del Yayoi hasta la introducción del budismo en el país, en el 538 después de Cristo. Este es considerado el periodo más antiguo de Japón del que se tienen registros históricos, aunque muchas veces las fuentes distorsionan su cronología. Lo que se sabe con certeza es que para este punto, Japón se veía sumamente influenciado por la cultura china y coreana. De hecho, la mayoría de relatos históricos se escribían principalmente en caracteres chinos, incluyendo inscripciones de algunos artículos únicos de este tiempo. El término Kofun viene del túmulo funerario que se utilizaba en aquel momento, una característica que también se vio reflejado en la cultura coreana. Número 15. Fósil de un humano de hace 20.000 años. A finales de los años 50, en la ciudad de Toyagashi, fueron encontrados los restos del conocido hombre de Ushiwaka, un fósil humano de más de 20.000 años de antigüedad. O al menos eso es lo que se pensaba hasta que, en un nuevo estudio dirigido por Gen Suwa, antropólogo de la Universidad de Tokio, dio con la conclusión de que este más que un fósil humano, pertenece a los huesos de un oso pardo antiguo. El estudio aclaró que la confusión se dio porque hay muy pocos fósiles de osos en Japón, de manera que los antropólogos antiguos atribuyeron estos huesos a los de un humano de la época. Número 16. El misterio del sitio Iwahuku. Hasta mediados del siglo pasado, la comunidad científica japonesa concordaba que la isla no había sido habitada sino hasta el periodo Homon, en el 14.000 a.C.
Pero esta idea cambió en 1949, cuando en medio de excavaciones en el archipiélago se hallaron vestigios arqueológicos que sugerían una ocupación humana mucho antes, aproximadamente de hace 50.000 años. El primero de estos sitios redescubiertos fue el de Iguajucu. Aquí se encontraron herramientas de piedra que incluso pudieron clasificar en diferentes periodos, debido a las capas de sedimento donde se encontraron. El descubrimiento en sí hizo un cambio en la arqueología japonesa, estimuló nuevamente la búsqueda de respuestas y un interés renovado por la historia local del país. Número 17. El sitio Sanae Maruyama. ¿Quién vivía ahí? Sanae Murayama es un museo y yacimiento arqueológico que se ubica entre los barrios de Murayama y Yasuta, en el norte de Japón. Fue descubierta en 1992, debido a excavaciones en la prefectura Aomori. Comenzó para construir un estadio de béisbol. Sin embargo, estas ruinas provienen del periodo Homon. Así, con su descubrimiento, la comunidad arqueológica no se hizo esperar y denotaron la importancia del sitio, ya que revela la transición de este pueblo al sedentarismo. Se descubrieron fosos de almacenamiento, casas comunales, almacenes sobre el suelo, etc. En general, este sitio permitía entender el cambio en la arquitectura y la comunidad que vivió en la zona hace miles de años. Y debido a la imagen tan clara que nos daba del pasado, la UNESCO la convirtió en Patrimonio de la Humanidad en el 2021. Número 18. Sitio arqueológico Yoshinogari. Yoshinogari es el nombre de un complejo yacimiento arqueológico en la prefectura de Saga. Este pertenece al periodo Yayoi, que data entre el 300 a.C. y el 300 después de Cristo. En el sitio arqueológico se encontraron asentamientos, un cementerio y varios recintos cerrados con fosos, además de artilugios chinos y japoneses, como espejos de bronce, dagas de bronce, monedas, campanas y herramientas de todo tipo. El lugar posee aproximadamente 40 hectáreas y ha sido excavado por diversas agencias desde 1986. Lo cierto es que, por su tamaño y todos los vestigios arqueológicos que reveló, se considera uno de los más importantes del país. Fue designado en 1991 como Sitio Histórico Nacional Especial y solo un año después se creó un parque nacional en la zona. La idea es atraer turistas mientras se reconstruyen las antiguas estructuras del lugar. Número 19. Las tumbas Mosu Furyuchi Kofun. Aunque a lo lejos puedan parecer colinas frondosas como cualquier otras, sus extrañas formas simétricas, sus colores intensos y sus bordes bien definidos los hacen resaltar. Las tumbas de Musufuruchi no son otra cosa que túmulos funerarios, también conocidos como Kofun, que fueron construidas en el mismo periodo. Aquí se dice que reposan los restos del emperador Nitoku y su familia. Este mausoleo tiene una longitud de 486 metros y 34.8 metros de altura, lo que lo convierte en una de las 3 tumbas más grandes del mundo. Si hablamos de números, la realidad es que el mausoleo está compuesto por 49 túmulos funerarios, distribuidos entre Sakai, Habikino y Fujidea, y se estima que su construcción llevó casi 16 años, además de requerir una mano de obra de 2.000 personas cada día. Recientemente, estas tumbas también fueron añadidas a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Número 20. El búnker japonés. En la ciudad de Nagano, conocida como una histórica fortaleza samurái, se oculta algo entre las sombras, el cuartel general imperial subterráneo de Matsuhiro. Esta es una compleja red de túneles excavados entre 1944 y 1945, cuya función era ocultar al gobierno, los líderes militares y a la familia imperial en caso de una invasión terrestre al país durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que un día fue un secreto de Estado, ahora es una atracción para el turismo. El más grande de los túneles se encuentra bajo el monte Sosan y está abierto al público. Aunque cuenta con una longitud total de 10 kilómetros, solo 500 metros pueden ser recorridos a pie. Estas secciones cuentan con iluminación, aunque es obligatorio el uso de casco, y a todos los visitantes se les exige mantener cierto respeto por los trabajadores japoneses y coreanos que murieron durante la construcción. Número 21. Sitios cristianos ocultos bajo Nagasaki. El cristianismo llegó a Japón en 1549, y aunque ganó muchos conversos, los daimyos, o señores feudales de la época, persiguieron a todo aquel que profesaba la fe. Esta política de supresión oficial se combinó con un aislamiento nacional que duró más de 2 siglos, solo después de la reapertura de Japón a las potencias occidentales. En 1850, la actividad misionera resurgió y los cristianos ocultos pudieron finalmente mostrar su fe. Ocultos en Nagasaki se encuentran más de 26 sitios oficiales relacionados con la historia del cristianismo en Japón. Son las únicas iglesias que cuentan cómo fue mantener la fe en esta época oscura. De los 26 sitios, 12 fueron reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial en el 2018. Número 22. Calle Asakusa.
Asakusa fue, antes de la Segunda Guerra Mundial, el sitio de modernización por excelencia de Japón. Aquí nacieron los primeros bares, el cine, el parque de atracciones y más. Incluso, tal fue su influencia que Asakusa es el destino final de una gran red de calles comerciales, además de ser el hogar del icónico templo Sensoji. Ahora bien, entre todas estas características, hay una que se suele pasar por alto, y es que este distrito también es el dueño de la primera calle comercial subterránea, construida desde 1955 y aún en funcionamiento. La calle subterránea de Asakusa fue construida con la idea de conectar el metro con la superficie, pero que terminaría ampliándose para aprovechar el terreno. Es un espacio congelado en el tiempo, con el techo desnudo mostrando las tuberías de ventilación, vendedores modestos con colecciones inmensas de DVDs, o barberías y salones de belleza poco convencionales. Posee un característico olor a vapor de cocina y tabaco, como si estuvieras atrapado en una película de los 50. A pesar del tiempo, esta calle subterránea mantiene sus puertas abiertas para cualquier turista interesado en un oasis del que no pasa el tiempo. Número 23. El Parque Akiyoshidai Quasi. Si nos adentramos en la prefectura de Yamaguchi, nos encontraremos con Akiyoshidai, la meseta japonesa con mayor concentración de formaciones kársticas, además de la cueva de piedra caliza más grande del país. Todo esto distribuido en un conveniente parque nacional designado para la exploración. En realidad, este paisaje de pináculos de piedra caliza es muy extraño en Japón, y solo existe aquí, pues hace 300 millones de años esta parte del territorio fue un arrecife de coral. Lo que hoy vemos es el resultado de una disolución gradual por la lluvia a lo largo de muchísimos años. Este parque nacional se promociona como uno de los más hermosos del territorio y que se puede disfrutar desde las largas carreteras o la red de senderos para caminata. Número 24. Las ciudades subterráneas bajo Japón. Los Shikigai son, de manera muy concreta, una gran red de túneles y pasillos subterráneos interconectados. Si bien no son exclusivos de Japón, han ganado mucha popularidad en el país insular. Nacieron con el fin de conectar las líneas de trenes y metros con las calles, pero de manera constante se fue aprovechando el terreno para la construcción de tiendas, restaurantes y todo tipo de servicios, hasta el punto en el que hoy en día son prácticamente ciudades subterráneas. Número 25. Un impresionante sistema de túneles subterráneos. Lo que nació como uno de los más impresionantes sistemas de drenaje del mundo, se convirtió en una atracción turística japonesa. Hablamos del área metropolitana de Tokio, que bajo tierra oculta un sistema de descarga compuesto por canales subterráneos, una maravilla de la ingeniería, cuyo propósito es proteger a la metrópolis japonesa de posibles inundaciones provocadas por lluvias torrenciales. El complejo de túneles tiene la capacidad para recibir el agua que desborde de 4 ríos distintos y redirigirla por 6.3 kilómetros de extensión, para finalmente acabar bombeada en el río Edogawa. Su construcción demoró 13 años y tuvo un coste estimado de $2.000 millones. Japón fue una nación desconocida la mayor parte de la historia. Solo después de su reapertura en 1850, el mundo occidental pudo encontrarse con el país nipón, impresionándose de sus maravillas geográficas, su rica historia en fósiles y su arquitectura tan particular, en la que están dispuestos a utilizar cada espacio disponible. Lo que en la antigüedad apenas fue un país de cazadores y recolectores, hoy es un territorio admirado por su trabajo en ingeniería y su influencia cultural. Sus espacios son visitados cada año por miles de turistas, quienes ansiosos desean conocer, simplemente, cómo es la vida en Japón. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan todo lo que hay oculto bajo Japón. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.